a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del nuevo libro para la conducción en Chile, el podcast de Práctica Test. Estamos nuevamente con nuestro profe Anthony. ¿Cómo estás, Anthony? Súper bien, David. Muchas gracias. Muy contento de estar acá nuevamente. Perfecto, profe. Vamos de inmediato a lo que nos convoca, que es revisar un nuevo capítulo de este nuevo libro, lanzado en agosto de 2024. Este capítulo que nos corresponde hoy es el número 4, que equivale a el título de La persona en el tránsito. Para ubicarnos bien, este capítulo tenía otro nombre antes, profe, ¿cierto? Era el individuo en el tránsito. Claro, el individuo en el tránsito se llamaba en el libro antiguo. Exacto, entonces ya sabemos que cambia el título, pero les podemos adelantar que cambia muy poco respecto al contenido, respecto al fondo. Tal vez cambie un poco la forma del capítulo, pero lo que tienen que aprender ustedes para preparar su examen teórico de conducción no cambia tanto. Así que aquí no hay que asustarse. Recuerden que el capítulo que más cambia es el número 1, que tiene muchos datos estadísticos. Acá no cambia tanto porque hay muchos principios que se mantienen, ¿ya? Así que vamos a ver qué es lo que es nuevo, qué cosas cambian, cómo podemos preparar nuestro examen teórico de conducción y, por supuesto, aprovechar de hacer un repaso de todo este contenido, que es uno de los 3 capítulos más extensos del libro. Al igual que el libro antiguo, teníamos normas de circulación, teníamos los principios de la conducción y el individuo en el tránsito eran largos, acá también, ¿cierto? Así que vamos de inmediato, profe, a hablar sobre la persona en el tránsito, que se centra en las capacidades de las personas que conducen, ¿cierto? Claro. ¿Qué tan bien estamos preparados o qué tan conscientes estamos de las leyes de la física, de cómo funciona el vehículo, pero aplicado a nuestras decisiones? Por eso este capítulo apunta mucho, yo diría, como al corazón del conductor, o sea, a saber si realmente estoy haciendo las cosas bien. Entonces es un tema un poco global y amplio, pero habla de las percepciones y nuestras capacidades. Y nos vamos a la primera parte. Profe, estos efectos visuales en la conducción, que nos pueden preguntar todos juntos o cada uno en el examen teórico. ¿Cuáles son estos efectos y si es que estaban en el libro antiguo? ¿Cómo los entendemos? Bueno, estos efectos visuales sí estaban en el libro antiguo, aparecen Perfecto. nuevamente acá, que son la perspectiva lineal, la densidad de pauta, tamaño relativo y sobrecubrimiento. Perfecto, eso sí estaba y aparecen con unos dibujos, ¿cierto? Claro, aparecen con los dibujos acá que corresponde cada uno de ellos. La perspectiva lineal, se ven 3 líneas como una calle proyectada y terminan en un Exactamente. punto, convergen. ¿Qué es la Exacto. perspectiva lineal, La perspectiva profe? lineal dice que las líneas que convergen parecieran encontrarse en un punto que está más alejado de lo que realmente se encuentra. Perfecto, o sea, cuando yo veo esta proyección en la calle, en la carretera, estamos pensando cómo entenderlo como un podcast. Esto es muy entretenido, porque claro, pararse delante de un público o un curso con una pizarra tal vez más fácil, ¿cierto? Porque esto es un efecto visual. Pero esta perspectiva lineal lo que nos dice es que yo, proyectando las líneas de la calzada, ¿cierto?, hacia adelante, el punto que yo imagino está más lejos o más cerca, donde se unen estas líneas. Está más alejado de lo que realmente se encuentra. Eso me hace creer esta perspectiva, que de eso se trata las perspectivas, que son como algo que engañan un poco a la mente y al ojo. Entonces yo podría tomar decisiones que me podrían poner en riesgo, como por ejemplo virar a la izquierda porque creo que los autos que están mucho más allá no están tan cerca, ¿cierto? Exactamente. Pero en realidad están más cerca de lo que aparentan, como la frase de muchos espejos retrovisores. Exactamente, A eso claro. apunta. Perfecto, profe. Segundo efecto visual. Este nos dice, nuestros ojos nos hacen creer que está más lejos, pero está más cerca. Y eso nos confunde. Segundo efecto visual, vamos a hablar del tamaño relativo. Lo estamos viendo hacia abajo. ¿Cuál es el tamaño Claro, relativo? dice, es el efecto que se produce cuando objetos del mismo tamaño son percibidos de tamaño distinto, debido a la distancia entre estos y la persona. El objeto más distante se interpretará como uno de menor tamaño, pero realmente no es así. ¿Ya? O sea, cuando yo veo objetos que son del mismo tamaño, como por ejemplo en las vías, camiones, postes, edificios, cualquier grupo de objetos que son del mismo tamaño, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Qué es lo que nos dicen nuestros ojos? Que el que está más lejos es más pequeño. Pero eso es una proyección nomás, ¿cierto? Claro, solamente una proyección, exactamente. Es como el ejemplo más común en los postes. Sabemos Ya. que todos los postes son del mismo tamaño, ¿cierto? Y nosotros viendo el poste más lejano, pareciera que fuese más pequeño. Esto es como el dibujo, ¿cierto? Se utiliza en el colegio este punto de fuga o punto de vista, ¿cierto? Y se hace un dibujo para proyectar, porque en el fondo es la profundidad que nosotros vemos, ¿cierto? Claro. Entonces eso también me puede engañar, porque yo pensaría que el camión que está más lejos es más pequeño. Y también puede Exactamente. impactar en mis decisiones. Por ejemplo, al adelantar. Yo podría ver 3 camiones, no solo que vienen de frente, 3 camiones hacia adelante,
e imaginar que el último es más pequeño y me atrevo a adelantar. Y tal vez cuando estoy cruzando al lado de él me doy cuenta que en realidad no era tan pequeño como esperaba. ¿Cierto? Súper buen ejemplo ahí. ¿Un ejemplo? Profesor David. Sí. Perfecto. Profe, ¿qué es el sobrecubrimiento? El sobrecubrimiento dice que un objeto que cubre a otro parece hallarse más cerca del ojo. O sea, el que está adelante, se que ve está más cerca adelante. de lo que realmente está. Claro, exactamente. Este efecto es al revés. Me engaña, Exacto. cree que estoy más cerca en el Que fondo. claro, un objeto que está cubriendo a otro está más cerca de lo que realmente puede estar. De lo que realmente está. Perfecto. O sea, todo esto, como dice bien la definición, son efectos visuales, ¿cierto? Como nuestra percepción visual podría engañarnos. Y hay otro, profe, que se llama densidad de pauta. Claro, este sucede cuando hay una mayor densidad de objetos, provocando que estos se perciban más lejanos de lo que se encuentran. Perfecto, profe. O sea, la densidad de pauta, esto que sucede cuando hay mayor densidad de objetos, cuando están más aglutinados, cuando hay más grupos de juntos, objetos. claro. ¿Cierto? Es como cuando vemos los cerros de lejos, que los vemos prácticamente celestes o grisáceos. Claro, ¿cierto? exacto. Entonces, cuando están más lejos, provoca que estos se perciban más lejanos de lo que realmente se encuentran. Exacto. También impactan mis decisiones. Ya, no olviden esos efectos visuales. Perspectiva lineal, densidad de pauta, tamaño relativo y sobrecubrimiento que se mantienen. Estaban en el libro antiguo y están también en el libro nuevo. Así que ahí tenemos un check. DJMA, muy bien. Tenemos un check de algo que nos sirve y que es para no asustarse. Libro antiguo, libro nuevo, se mantienen los dos. Y de ahí en adelante nos vamos a empezar a encontrar, ¿ya? Con conceptos, con ideas, siempre pensando en nuestra percepción, en cómo nosotros recibimos la información del entorno cuando estamos conduciendo los vehículos. Y lo primero que aparece es sobre la falta de concentración. ¿Qué ocurre con la concentración, profe, en las personas conductoras? Bueno, dice acá, volvamos al caso del conductor. Ya, bueno. Hacer, por ejemplo, dos cosas al mismo tiempo puede ser un poco complicado. La gente que se confía a veces que no se centra toda su concentración en la conducción. De repente, no sé, miran el celular, hacen Por alguna otra ejemplo, cosa. Eso ya cambiar podría la ser radio, no sé. una falta de concentración y no estar 100% atento a la conducción en este caso, a las características y a la carretera en sí. Mira, a mí la palabra concentración me suena antigua. ¿Ya? El libro dice falta de concentración, pero yo para entenderlo compartiría con todos la palabra de enfoque. ¿Ya? Entonces pensaría en estar como enfocado en la conducción, ¿cierto? Enfócate en lo que estás haciendo, así decimos Exacto. ahora de manera común, en el lenguaje coloquial. Entonces yo diría, hay que estar enfocado en la conducción. Si bien puedo cambiar la radio, bajarla, subirla, etcétera, o hasta dentro de la ley no chat, utilizar estos sistemas de manos libres para conversar o contestar el teléfono, que no se sugiere, pero puede ocurrir, ¿cierto? Y estar dentro de la ley, sin manipular ningún artefacto, ¿cierto? La idea es concentrarse en la conducción, o sea, estar enfocado en ello. Cuando yo voy a conducir, aunque suene de pelogrullo, voy a estar pensando en aquello. Puedo estar con más personas y hay muchos distractores. Estamos en la era de las distracciones. Claro, acá dice las distracciones al conducir son causa de muchos siniestros. ¿Ya? Si te distraes tendrás menos tiempo para reaccionar ante un imprevisto. Sabemos que hablaba mucho al principio de que si estamos capacitados nosotros las personas para conducir, ¿cierto? Que habla acá mucho eso en eso se basa en un principio el libro, esta parte, este módulo, que si estamos capacitados, si somos capaces de ir solucionando problemas en la conducción, porque nos vamos a encontrar muchas veces con problemas en la conducción. La conducción no es ir tranquilamente conduciendo como Exacto. se ve, como lo podemos pensar o lo vemos de repente en las películas. Tenemos que ir solucionando problemas, se nos van a ir presentando obstáculos muchas veces y tenemos que pensar si estamos capacitados de sortear estos obstáculos, estos problemas o no. Mira qué interesante lo que dijiste en las películas, porque aunque se aleje un poco el libro, pero sirve para entenderlo. La mayoría, no todas, no puedo asegurar todas, pero la mayoría de las grabaciones en películas que gente va conduciendo no van manejando, en realidad. Obvio. Están con pantallas, ahora existe el tema del chroma key, esta pantalla verde, o a veces, antiguamente, hasta las escenas de moto iban arriba de un camión, ¿ya? Y la persona no iba conduciendo. ¿Eso qué demuestra? Que en realidad no puedo ir haciendo otras cosas. Tengo que estar enfocado. Y como tú bien dijiste, afecta nuestra capacidad de reacción, que es lo que también aparece en el libro. Eso es lo que une. Concentración, ¿para qué? Para la capacidad de reacción. Y después nos habla de la capacidad visual. Vamos a la capacidad visual, profe, porque ya entendimos la reacción. ¿Qué ocurre con este efecto de ceguera que está puntualizado en el libro? ¿Existe este efecto? Sí, obviamente se puede dar esta ceguera temporal o efecto de ceguera.
ya se puede dar en varios casos. ¿En qué consiste? Por ejemplo, en cambios bruscos de la iluminación. No sé, un ejemplo, en estar en un puente, o sea, en un túnel oscuro y salir de golpe a la luz, que el sol me dé de frente, puedo tener una ceguera temporal. Y además sin lentes, no sé, lentes de sol con filtro, etcétera, etcétera. Claro, y ahí, ¿cuántos metros yo vería? Porque te lo pueden preguntar así en el examen. Si yo te preguntara, ¿cuántos metros puedes ver con ceguera temporal? ¿2 metros? O sea, ¿o cuántos segundos? ¿No ves totalmente? Dice acá, cuando se produce el efecto de ceguera temporal, la distancia de visual es 0 metros, o sea, te quedas, es completa. Esa encandilación que conocemos todos, ¿cierto? Exacto. Puede afectar en ello. Entonces, cada metro que yo recorra, cada segundo que pase, recorro una cantidad de metros con mi vehículo, ¿cierto? Sí, exacto. Y es peligroso y hay que estar preparado para ello. Ahí dice, se produce un efecto de ceguera temporal a distancia de visibilidad 0 metros. Profe, ¿qué es otro concepto extraño? Cada uno de los conceptos que les vamos contando que están en el nuevo libro pueden transformarse en una pregunta del examen, así que mucha atención. Percepción selectiva. ¿Qué es la percepción selectiva, profe? Bueno, la percepción selectiva se trata al final de lo que yo no espero ver, se me va a hacer más difícil descubrirlo. Tal cual, yo lo que no espero ver, por ejemplo, se me va a hacer mucho más difícil descubrirlo. Eso, o sea, si yo estoy tomando una curva y justo después de la curva me encuentro con un peatón, no sé, de frente, un ciclista, yo no espero ver ese ciclista. No espero ver ese peatón, entonces me va a costar un poco más descubrirlo al final. Es un buen ejemplo. Yo no espero ver a un peatón en una autopista, por ejemplo. ¿Cierto? Exacto. Si yo no espero ver a un peatón en la autopista y aparece un peatón, mi cerebro tampoco lo está esperando, ¿cierto? Y ese es el problema. Exactamente. Ese es porque nuestro cerebro es el que tiene realmente este efecto de percepción selectiva. De hecho, se dice en la neurociencia que nuestro cerebro completa los escenarios con cosas que esperamos, con cosas posibles, ¿cierto? Vamos, profe, ahora al siguiente concepto. Cada concepto puede ser una pregunta. El concepto de localización. ¿Qué es lo que ocurre con la localización respecto a nosotros como personas conductoras? Ya, por ejemplo, la localización es la forma en cómo el conductor mira durante la conducción, hacia dónde y en qué orden y durante cuánto tiempo mira el conductor. ¿Y cómo se traduce eso? ¿Cómo lo podríamos entender? ¿Hacia dónde veo, cierto? Se refiere a, por ejemplo, en los pasos de mirar el espejo, ¿ya? Después tomar la decisión de realizar una maniobra, señalizar y después hacerla. ¿Impacta en ello? Claro, obvio. O sea, ello? Tengo que saber, obviamente, si cada movimiento tengo que saber dónde tengo que mirar. Y eso se me hace una conexión muy lógica con la visión periférica y la visión directa, ¿cierto? Porque estamos hablando de que yo tengo que poner atención a las condiciones que rodean al conductor. Sí o sí, eso también sale en el libro. Pero ¿hacia dónde miro? ¿Cierto? Miro el espejo cada ciertas veces, miro hacia adelante, obviamente, pero mi visión percibe más cosas. ¿Cómo se entiende eso respecto a esta visión periférica y visión directa? ¿Qué son la visión periférica y directa? Bueno, la visión directa, obviamente, es la visión con la cual yo descubro las cosas. O sea, La visión directa. No, la periférica yo descubro las cosas. Por ejemplo, si se me aparece un peatón, un ciclista por el lado, yo voy a saber que algo viene, pero quizás no voy a saber directamente qué es. O sea, en términos coloquiales lo veo de perfil, lo veo de reojo. Así se dice, Exacto, la gente en sí. Chile dice de reojo. Estoy mirando como hacia el lado. No estoy mirando hacia mi costado, miro hacia el frente, pero sé que algo viene. Algo viene. Por eso ¿Cierto? es súper importante la visión periférica, porque al final nosotros vamos a descubrir, vamos a ver que viene algo, se me fue la palabra, pero... Percibo que algo aparece. Claro, percibo que algo viene con la visión periférica. Por ejemplo, un motociclista. Voy en la autopista, ¿ya? Y yo estoy mirando hacia adelante y por el costado pasa un motociclista. ¿Ya? Mi visión periférica captó a ese motociclista, Claro. pero yo no veo de qué color es su chaqueta, no sé si el casco lo permite, ver si tiene bigote o anda con bota o con zapatilla. Tal vez no veo esos detalles, pero sé que es un motociclista. Claro. O sea, estaba bien lo que estaba diciendo yo. Nosotros descubrimos que viene algo, descubrimos las cosas con la visión periférica, pero las identificamos con la visión directa. Ahí está. Ahí Ahí es eso donde era. yo identifico al motociclista, Claro, obvio, con ya sus características, Una ¿cierto? vez que yo ya lo miro directamente, obviamente uso mi visión directa, ya voy a saber que es un motociclista, si es un vehículo, si es un ciclista, no sé. También simplificándolo podríamos decir hacia dónde apunta mi visión. Esa es la visión directa. Exactamente. Hacia dónde apunta, ¿cierto? Eso es como un concepto más Por más eso práctico. se dice que los conductores nuevos o los conductores novatos usan más la visión directa. Porque En es lo que estoy mirando claro, realmente. miran directamente, fijan su vista en puntos fijos.
Perfecto. ¿Ya? Cambio, el conductor más experimentado al final usa más la periférica y sabe que algo viene, está consciente de que tiene algo al lado, pero quizás no usa tanto su visión directa, pero sabe, o sea, ya descubrió que algo viene, ya descubrió que no puede cambiarse pista porque viene un vehículo por al lado, que va apareciendo un peatón quizá en el paso peatonal, sin ni siquiera de identificarlo. Mira qué interesante, profe. ¿Sabes tú quiénes, sin ser conductores todavía, aquellos que estén partiendo, tienen más desarrollada su visión periférica? No está en el libro. Lo tienen desarrollada las personas que desarrollan algún tipo de arte, como la danza, por ejemplo, Claro. los que hacen teatro, o también las personas que hacen algún tipo de deporte, desde fútbol hasta artes marciales. Porque ellos, al realizar este ejercicio, ya tienen una inteligencia kinestésica, que es que saben mover su cuerpo para el arte o para el deporte, y además van desarrollando su visión periférica. O sea, eso es una gran ventaja. Como el conducir son habilidades físicas y también, por supuesto, cognitivas, ayuda muchísimo lo que uno tenga previamente a la conducción, respecto a la coordinación, etcétera, etcétera. Así que es muy interesante eso de la visión periférica, y lo quería enganchar. ¿Por qué, profe? Porque hay un ángulo. ¿Cuánto se dice que nosotros percibimos con esta visión periférica, que es este mirar de reojo? Cuando yo estoy mirando al frente, ¿hasta qué ángulo alcanzo a tomar con mi visión hacia los costados? 180 grados. O sea, en el fondo, una línea recta, ¿cierto? Exacto. Pero eso es si estoy sentado o si estoy de pie. Pero si yo me subo a un vehículo y aumento a 50 kilómetros por hora, después aumento a 60, 80, llego a una autopista y voy a 120, ¿voy a alcanzar esos mismos 180 grados o le ocurre algo a mi visión periférica? A mayor velocidad, nuestra visión periférica se va encogiendo. O sea, podría pensar que la gente que participa en, no sé, por la Fórmula 1 tiene una visión periférica muy reducida cuando Sí, van a una alta exactamente. velocidad, ¿cierto? Sí, tal cual. O sea, se asemeja casi solo a su visión directa, Sí. ¿cierto? Sí. ¿Y eso cómo se llama? Tiene un nombre, un efecto. Efecto túnel, visión de túnel se llama ese efecto. Porque a mayor velocidad se va Se va- cerrando se va mi rango cerrando. visual en el fondo. Exactamente. ¿Cierto? Mi rango visual se va cerrando, mi visión periférica se ve en desmedro a mayor velocidad. Perfecto, 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 perfecto. Y aparece en el libro ejemplos con velocidades y está con colores el esquema para quien lo revise. Ya 35, 65, 100 y 130 kilómetros por hora. Que es cuando, no sé por qué ponen 130 si la ley permite hasta 120. Un poquito absurdo, pero bueno. ¿Ya? Y ahí nuestro campo visual queda solo reducido a 30 grados, ¿cierto? O sea, es muy, muy poquito lo que podría haber. Ese es el efecto visión de túnel. Entre más rápido voy, menos visión periférica tengo, por lo menos tengo menos información importante para la conducción. Por eso más atención. También entre más rápido voy, mi distancia de frenado va a ser mayor. O sea, Exacto. todo aumenta, ¿cierto? Profe, y en base a estos efectos que estábamos viendo al inicio, efectos visuales, y en base también a la velocidad, ¿qué es lo que ocurre con este famoso punto cruce real? ¿Cuál es el punto del cruce real con un vehículo que viene de frente? ¿Ese punto está más lejos de lo que yo creo o está más cerca de lo que yo creo? Bueno, ese cruce siempre va a estar más cerca de porque tenemos un punto de cruce estimado, que es el que estima el cerebro de manera rápida al ver un vehículo de frente. Siento el cerebro, ¿qué va a decir? Va a marcar un punto en medio. Ajá. Ese va a ser el punto de cruce que nosotros creemos, ¿cierto? El punto de cruce estimado. Perfecto. Pero el punto de cruce real va a ser Más cerca de más lo que yo cerca creo. de lo que yo creo. Claro, porque tiene que sumar la velocidad del vehículo que viene en contra más mi velocidad, que es muy difícil saber la velocidad del vehículo que viene delante. Muy difícil es de muy estimar. difícil estimarla. Entonces, si es mayor, no lo vamos a lograr A saber. estimar. Vamos a tirar un punto central que mayormente va a ser antes el punto de cruce real. Mira qué interesante. La neurociencia dice que nuestro cerebro toma atajos. Exacto. Entonces, como toma atajos y lo hace rápido, ¿ya? Dice está en la mitad. Así de rápido, así funciona nuestro cerebro. Entonces, eso impacta en mis decisiones. Si yo voy en línea recta y pretendo virar a la izquierda, no sé, un poco más allá, y viene un auto de frente, es importante saber dónde me cruzaría con él. Y este punto real del cruce es el que podría impactar en ello. Por eso es tan importante. Y saber que siempre está más cerca de lo que yo espero. Nuevamente esa frase de los espejos. Los objetos están más cerca de lo que aparentan. Profe, vamos avanzando súper rápido porque este tema es muy extenso. La conducción segura requiere equilibrio emocional. Ese es un título del libro, ¿cierto? Cuéntanos, profe, de manera global, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué tenemos que tener un equilibrio emocional? ¿Y a quiénes impacta más esto respecto a la edad? Bueno, el equilibrio emocional obviamente tiene requisitos, ¿cierto? Para una conducción segura, de eso estamos hablando. ¿cierto? Perfecto. Bueno, un equilibrio emocional se basa en tener una capacidad de raciocinio y decisión.
Mira qué interesante. ¿ya? ¿Ya? Tenemos que razonar, obviamente, y tomar decisiones, muchas veces decisiones rápidas. Cuando en la conducción hay que decidir muchas veces en cosas de segundos. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener esa capacidad, también la capacidad de adaptarse a la realidad. Ya, muy Ya, bien. a la realidad de lo que está pasando. O sea, tengo que ser realista de lo que yo puedo hacer en la conducción, de mis capacidades, de mi capacidad de reacción. Perfecto. ¿Ya? La identidad, saber quién soy yo, qué es lo qué soy yo. ¿Soy un piloto de Fórmula 1? ¿Soy un actor de cine, de películas de carrera? No, ¿quién soy yo? Soy una persona conductora, ¿cierto? Que va al trabajo, que va a buscar a los hijos al colegio, que va al supermercado. Eso tengo que tenerlo claro. Mira, eso yo siempre aconsejo a los conductores iniciales, decirle, no importa si usted en su vida particular, privada, ¿ya? O la vida laboral, usted es una persona un poco retraída, un poco callado o callada, ¿ya? O introspectivo, como uno lo quiera nombrar, tímido. Si usted es así, pero se compra un auto y saca licencia, yo siempre los invito a ser los jefes dentro del auto. Usted es el dueño de su auto. Si usted lleva, digámoslo de esta manera, a un compañero de trabajo tóxico, al que más se burla de todos, ¿ya? Y tú le dices, ponte el cinturón, y de inmediato te va a decir, ¡ay, qué exagerado! O qué exagerada. Ocurre muchísimo. Y tú le vas a decir, no, si no te pones el cinturón, te bajas. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque si no te pueden sacar un partetilla, además corre riesgo su vida. Mucha gente no lo toma en serio, ¿ya? Entonces, ese es un problema con nuestra propia identidad, porque uno dice, bueno, esto es difícil, ¿ya? Conducir y verse involucrado en relacionarse con toda la gente que está en las vías es complicado, pero no todos toman en cuenta que es complicada la gente que llevas dentro del vehículo, muchas veces. Claro. Entonces hay que tener claridad sobre eso. Muy bien lo que dice el profe de la identidad. ¿Qué más, profe? ¿Qué otro elemento? Autocontrol. Ya, perfecto. Autocontrolarse, obviamente, no porque a mí no me estén quizás controlando, no me estén fiscalizando, yo voy a saltarme la regla. Yo tengo que tener ese autocontrol, ¿ya? Esta autonomía moral que hablamos muchas veces nosotros. ¿Ya? Responsabilidad. Obviamente Obvio. tengo que tener súper clara la gran responsabilidad que requiere la conducción, es una Perfecto. responsabilidad muy grande, ¿ya? Empatía, ya ser empáticos en la conducción. Que hemos dicho que es una de las claves, ¿cierto? Una De de la las convivencia claves, vial, la empatía, yo diría eso. exactamente. Convivencia vial, empatía. Ser ¿Cierto? empáticos Conducción con- segura, responsabilidad. Ahí podríamos darle un concepto a cada una de estas ideas. Y lo que hablabas tú también va de la mano con esto que dice manejo de la presión social. Mira qué interesante. Ya, manejarse sobre eso, o sea... Que va de la tener- mano de la identidad. tal cual. Profe, ¿y ahora qué conductas, ya pensando siempre en que este nuevo libro tiene una gráfica más didáctica? O sea, se entiende que está pensado en que todos podamos aprender. Tiene muchos esquemas, muchas tablas que resumen esta información más importante. Vamos ahora a este esquema de las conductas que implican riesgo. Ya sabemos que es conducir de manera segura, pero ¿cuáles conductas implican riesgo? Como un listado, profe. Bueno, tenemos primeramente la impulsividad. Perfecto. ¿Ya? Esa sería la primera. No asumir la culpa o la responsabilidad. Ya. ¿Ya? Represión. Reprimir pensamientos. Reprimir pensamientos, decía en el otro libro, acá está solamente como represión. Un poco ¿Ya? extraño que así solo el concepto. Digamos, Claro. reprimir pensamientos o opiniones importantes respecto a conducir, ya que es lo correcto, ¿cierto? Claro. Formación de reacción ¿Ya? y validación. Validación también con un apellido frente al resto, Claro. ¿cierto? O sea, eso es una conducta que implica riesgo. Como que, claro, buscar la validación, validarse frente al resto, por así decirlo. Sobre todo Ya. ocurre en ciertas edades con los amigos, por ejemplo, ¿cierto? Validar de que realmente puedo ir más rápido de lo que todos esperan. Claro. Eso es algo muy, muy común. Y ahora, profe, vamos a dar el gran salto a esta parte que se repite mucho en la conducción, que para todos puede sonar muy obvia, pero que aquí trae números que no han cambiado. Y eso es muy, muy bueno para quienes están estudiando. Libro antiguo y libro nuevo, nos vamos con estas dos leyes que son dos de las centrales del libro, ya que hablan sobre el alcohol y la conducción, que es la ley tolerancia cero y la ley Emilia. Vamos primero, como siempre lo hemos contado, con la ley tolerancia cero. Profe, cuéntenos de esta ley. Bueno, sabemos que esta ley fue promulgada en el 2012, Ajá. ¿cierto? Y que al final vino a reducir los niveles permitidos de alcohol en el organismo para poder conducir, ¿cierto? Perfecto. Y a endurecer, obviamente, las penas a las personas que sean sorprendidas conduciendo bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. O sea, determinó esos dos estados. Sí. Eso es lo No. primero que uno tiene que aprender, ¿cierto? Bajo la influencia del alcohol, estado de ebriedad. Si uno escucha las noticias ante un siniestro y el periodista es muy específico, podría decirlo, ¿cierto? Podría decir, un conductor bajo la influencia del alcohol.
y nosotros que estamos estudiando para el examen deberíamos pensar de inmediato que es un conductor que en qué rango estaba de alcohol en su sangre. Entre 0,31 y 0,79 Gramos de alcohol por litro de sangre, ¿cierto? Y si en cambio, en la noticia que nosotros estamos escuchando, dicen un conductor en estado de ebriedad, ¿qué pensaríamos nosotros? Que está desde 0,8 hacia arriba. Hacia arriba, ¿cierto? Profe, cuéntanos qué ocurre para una persona, ya con este grado etílico, es el concepto que le da el nuevo libro, que está bajo la influencia del alcohol, entre 0,31 y 0,79. ¿Qué ocurre respecto a la lesión o el daño que cause, ya, conduciendo, y la reincidencia? Bueno, puede ser sancionado con multas y suspensión de licencia. Ya, perfecto. ¿Ya? Obviamente todo va a ir sumando si es que hay lesiones graves, muertes, por ejemplo, reincidencia. Todo eso va por ejemplo, a sumar las penas. Perfecto. ¿Y qué ocurre si estamos hablando del estado de ebriedad? Acá dice que ya en estado de ebriedad también te sanciona con multas, cancelación de la licencia y presidio. Y presidio, o sea, ahí ya estamos hablando de delito, Claro, ¿cierto? tal cual. Ahí ya nos pasamos al delito. La ley tolerancia cero establece 2 estados etílicos, bajo la influencia del alcohol y estado de ebriedad. Bajo la influencia del alcohol, 0,31 a 0,79 y estado de ebriedad de 0,8 hacia arriba, grados, o sea, gramos de alcohol por litro de sangre. Eso es lo primero. Segundo, en base a la lesión o el daño que cause y la reincidencia, puede tener un tiempo de suspensión de licencia, llegando hasta la inhabilidad de por vida. Eso es lo que establece la ley tolerancia cero. Lo que no quita que se aplique otra ley, ¿cierto? Que puede ir en complemento de ella, que es la ley Emilia, que aplica solo a la mitad de la ley tolerancia cero. O sea, conductores que provoquen un siniestro, que van bajo la influencia del alcohol, no aplican ley Emilia. No, solamente en estado de ebriedad. En estado de ebriedad, Entonces, para los que estén en estado de ebriedad y provocan un siniestro, además se aplica la ley Emilia. ¿En qué casos, profe, y cómo funciona esta ley? Bueno, esta ley sanciona con cárcel efectiva de al menos 1 año. Eso es como Perfecto. lo que tiene esta ley como sus características. ¿Ya? Que en estado de ebriedad generen lesiones gravísimas o la muerte de terceros, además se consideran como delitos calificados. Perfecto. Por ejemplo, la reincidencia, volver a realizar el mismo delito, por así decirlo. Ajá. La conducción con la licencia cancelada o inhabilitada. Perfecto. Y si el delito hubiese sido cometido por una persona conductora de vehículos para el transporte de pasajeros o carga en el ejercicio de sus funciones. Todas esas son agravantes. Son agravantes y son considerados como delitos calificados. Y todas las personas que en estado de ebriedad causen lesiones gravísimas o la muerte estarán 1 año en la cárcel. Eso dice la ley Eso es lo Emilia, que dice ¿cierto? acá, cárcel efectiva. De cárcel efectiva. Muy bien, profe. Estas leyes las hemos revisado hartas veces y ¿qué vamos a hacer? Las vamos a volver a revisar un montón de veces más, ¿cierto? Porque es muy difícil comprender este lenguaje tan extraño y tanta información cuando uno está preparando su examen teórico de conducción, pero todos podemos hacerlo, así que hay que aprovechar todas las herramientas que entrega Práctica Test y todo lo que nosotros hacemos conscientemente para que usted desarrolle aprendizajes significativos. Ahora cuéntanos, profe, ¿cómo varía la tasa de alcohol en la sangre, que también lo trata el libro, que es cómo afecta el alcohol? ¿Y qué factores influyen en ello? O sea, ¿es lo mismo que un hombre se tome cierta cantidad de licor y una mujer tome lo mismo? ¿Una persona más joven, una persona adulta? ¿Influye? ¿Qué cosa influye? Bueno, aquí la cantidad de alcohol en la sangre varía por varios factores. Perfecto. ¿Ya? Obviamente por la cantidad de alcohol que se consume. A más cantidad lo de primero. alcohol va a subir la cantidad de alcohol en la sangre. Muy No bien. es lo mismo que yo me tome una cerveza que me tome Ajá. 6 cervezas o 5 combinados, ¿cierto? También va a variar según la masa corporal. Ya, a perfecto. mayor peso es o a Menor menor el peso, efecto. menor peso una mayor cantidad de Y a una menor mayor peso, concentración. mayor el efecto. Exactamente. Perfecto. O sea, una persona que pesa 50 kilos quizás se va a ver mucho más afectado que una Que uno persona que pesa 80 100 o 100 80. kilos. Perfecto. ¿Ya? También el sexo, como bien dijiste tú, el sexo se dice que las mujeres, fisiológicamente, las mujeres se ven más afectadas por el alcohol. Mira, ya eso que está los hombres. comprobado científicamente. Claro. Y el tiempo que dura la ingesta, obviamente. No es lo mismo, por ejemplo, tomarse una botella de pisco en 30 minutos que durante toda la noche. Durante toda la noche, perfecto. Obviamente el tiempo que dure la ingesta también va a variar la alcoholemia. Pero sí, una vez va a variar la alcoholemia, pero eliminar ese alcohol va a ser lo mismo en el cuerpo, ¿cierto? O sea, yo necesito una cantidad de horas. Es imposible pensar que si alguien se va de fiesta, se va de copas, como dicen en otros países, y como decimos en Chile, carretea, ya toda una noche o hasta altas horas,
que eso se le va a pasar al otro día. Pensar que se va a pasar rápidamente no es cierto, profesor. Claro, no, obviamente. O sea, que quien no. se disponga a pasarlo bien, lo cual por supuesto está muy bien, tiene que de inmediato decidir qué va a hacer con la conducción. Quedarse en un lugar, etcétera, etcétera. O sea, evitar conducir. Eso es. Obviamente ¿cierto? se dice que la metabolización no se puede apurar, ¿ya? Este proceso no se puede apurar con una taza de café, con un baño de agua fría, ni con ejercicio, ni Es solamente fumando. horas que deben pasar sí o sí. Eso no hay Exactamente. discusión. Aparte, como uno se pueda sentir de mal por la resaca, por los efectos secundarios de la ingesta de alcohol, ¿cierto? Pero lo importante que es acá no es estar. Nosotros no decimos eso, no hay un juicio de estar 100% en contra del alcohol o no, da lo mismo. Ya todos pueden pasarlo bien, pero ¿dónde está el conflicto? Al mezclarlo con la conducción. Entonces, si usted ya tiene licencia de conducir o quiere sacar licencia, el día que usted quiera carretear y pasarlo muy bien, hágalo, pero tome estas medidas y evite conducir. Yo diría hasta evitar conducir con resaca, ¿cierto? Exactamente. Perfecto, profe. ¿Y ahora qué ocurre con las drogas? Drogas y estupefacientes, como dice el libro. ¿Cuál es su efecto? Las más conocidas. También nos entrega una tabla, igual que en el libro antiguo. Así que esta parte es otro check DJMA ahí de algo que se mantiene, ¿cierto? Exacto. Cuéntenos, profe. ¿qué Bueno, ocurre dice con el que el mayor riesgo de conducir bajo los efectos de las drogas está dado por el hecho de que todas ellas actúan sobre el cerebro. ¿Ya? Perfecto. Y pueden alterar la percepción, la cognición, la atención, el equilibrio, la coordinación, el tiempo de reacción y otras facultades requeridas para la conducción de manera segura. O sea, como tú dices, la única tasa de alcohol en la sangre para conducir recomendada es cero. Es cero, tal Entonces, la única cantidad o variedad de drogas o estupefacientes a consumir para manejar de manera segura también es cero, ¿cierto? O sea, porque todas tienen un efecto. Eso es Exactamente. de ahí hay que partir, esa es la base. Quizás no todas nos van a afectar de la misma manera, pero al final todas nos van a afectar De alguna forma. De alguna forma, exactamente. Mira, siempre hay una, dentro de esta tabla se mantiene, es lo mismo, que es la impulsividad. Tal vez la gente en general va a pensar que todas las drogas hacen que las personas se vuelvan impulsivas. Pero hay justamente una droga que no, que está en la tabla, que siempre la hablamos, que es el caso Claro. de la marihuana. En esta tabla aparece marihuana, cocaína, éxtasis y pasta base como las principales drogas conocidas, ¿cierto? Y la marihuana no produce impulsividad, pero cuando ustedes van a la tabla 2, ¿cierto? La marihuana sí provoca algo, provoca aumento en el tiempo de reacción a diferencia de las otras tres drogas. O sea que al momento de frenar este tiempo de reacción, ya que uno calcula en el mismo libro y para dar el examen, una persona que consuma marihuana sería más lento para frenar, lo que implica una reacción en más metros. Y eso podría ser la diferencia entre atropellar o no atropellar a una persona, por ejemplo. ¿Cierto? O sea, tiene un impacto bien complejo. Así que sí tienen efecto en las personas. Ahora, ¿qué ocurre con las enfermedades, profe? Porque hablamos de alcohol. ¿Ya? Alcohol, en algunos, no sé, en alguna parte de la literatura se define como droga legal. ¿Ya? Luego hablamos de drogas ilegales, ¿cierto? Drogas y estupefacientes. Pero ahora vamos a ir al tema de las enfermedades y luego los medicamentos, porque también son dos elementos que provocan efectos en las personas y pueden afectar su conducción. Cuéntanos, profe, en el mismo orden que vamos en el libro, las enfermedades que afectan la conducción. ¿Qué enfermedades son? Las Bueno, principales. Las principales pueden ser las enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias y enfermedades neurológicas y trastornos mentales. Entendemos que, por supuesto, cualquier dificultad de salud va a poder afectar la conducción, pero algunas más que otras. Y hay una muy común, profe, que ahora se está dando énfasis en este libro, y eso sí que no estaba. Hay algo que no estaba, que es muy común en nuestros tiempos, que incluso las personas se automedican o se aconsejan medicamentos de la familia en época de primavera, cuando mucha gente se pone a estornudar, nos pica la nariz, los ojos. ¿Qué ocurre con eso y qué es eso, profe? Que aparece ahora como algo nuevo en el libro, ¿ya? Incluso tiene una tabla para la gente que toma antihistamínicos. ¿Qué es eso? Cuéntenos. Bueno, aquí habla directamente de las alergias respiratorias. Mira qué interesante. Ya que obviamente estos síntomas de la alergia respiratoria son muy similares que dicen los de un resfrío común, ya necesidad constantemente de estar sonándose, ¿cierto? Los ojos Ajá. llorosos, se irritan también, entonces estornudos, fatiga, dolores de cabeza, entre otros, son cotidianos, que se percibe lo peligroso, no se percibe de lo peligroso que pueden llegar a ser en la conducción. Mira. Ya, obviamente, si nosotros estamos hablando de desconcentración, una alergia a una persona con una alergia muy fuerte, obviamente va a estar muy desconcentrada. Claro, y eso se ha dado un énfasis ahora porque ha aumentado la cantidad de casos, ¿cierto? Esto es estadístico solamente, pero afecta mucho la conducción.
uno podría creer que no, porque uno dice, claro, ser alérgico no es una enfermedad o una condición grave, pero afecta justo nuestra percepción y además nuestro estado de ánimo. Alguien se puede sentir muy mal con todo este tema de estar tosiendo, las secreciones nasales. Claro, y Es sobre muy todo incómodo. este tema también es que mucha gente sobre la alergia respiratoria se automedica mucho. Exactamente. No se automedica mucho, entonces, ¿y qué pasa? Que estos remedios, estos medicamentos para la alergia mayormente nos pueden causar somnolencia, ¿cierto? Exacto. Nos pueden causar sueño. Entonces, ese es uno de los puntos también acá importantes en este tema. Y respecto a eso, profe, de estos famosos remedios, como decimos en Chile, ¿cierto? Los medicamentos, ¿qué dice el libro respecto a los medicamentos? ¿Qué cosas pueden provocar? Tú ya dijiste el primero, sueño, ¿cierto? ¿Qué más puede provocar? ¿Qué otros efectos? Aparece también con esta tabla que nos da el libro, ¿cierto? Respecto a los medicamentos. Y nos dice sobre los efectos que provocan ciertos medicamentos en la conducción. Como por ejemplo, los analgésicos para los dolores. Toda esta tabla de los remedios, profe, ¿cierto? De los medicamentos. ¿Qué podría ser lo que nos provocan? Cuéntenos. Ya. Acá dice, tenemos los analgésicos narcóticos, ¿cierto? Ansiolíticos, antidepresivos. ¿Y qué efectos provocan que afectan la conducción? Puede ser sueño, euforia, mareo, Mira. hipertensión y visión borrosa. O sea, entre todo ese otros tipo de efectos. efectos pueden provocar los tratamientos que nosotros tenemos, ¿cierto? Claro. Es muy importante que todos sepan, estamos preparando el examen teórico de conducción, ese es nuestro contexto, pero esto nos lleva a sacar licencia. Cuando ustedes vayan a la dirección de tránsito en su municipalidad, como se realiza en Chile, les van a pedir que llenen un documento, que es una declaración de salud. Y yo diría que se debería llamar autodeclaración, porque uno es el que declara. Mucha gente dice, no pongas todo o te van a dar la licencia a menos años. Otros dicen, pon todo lo que aparece ahí porque legalmente tú eres responsable de tus acciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que recomendamos nosotros? Ser muy certeros en esa declaración, pero si usted tiene alguna condición, mejor adelántese, dígale a su médico particular, a su médico tratante y pídale un certificado que diga que usted está capacitado para conducir en casos extremos, ¿cierto? Alguien que tenga, no sé, problemas a la presión. Porque en la dirección de tránsito le podrían decir es que usted no debería conducir, vaya a buscar un certificado médico. Entonces, mejor adelantarse. Si va a sacar licencia y tiene alguna condición permanente, sobre todo, ¿ya? Dígale a su médico que le dé un certificado. Y llévelo por si acaso, como decimos en Chile, ¿cierto? Profe, ha llegado el momento de saludar a algunos de nuestros amigos, ¿cierto? Siempre les contamos que si tú quieres vender tu auto, te invitamos a conocer a todo el equipo de Dili, que te va a ayudar en la venta de tu auto con pago del vehículo 100% libre de fraude hasta la transferencia de dominio online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto en un mismo lugar, ingresa a dili.cl. Y el mismo consejo de siempre, si ya vendiste ese auto usado y te quieres comprar uno nuevo, hay una marca espectacular en Chile que mezcla un equilibrio perfecto entre precio y calidad, además de tecnología de última generación. Y en lo que queda de este invierno, te recomendamos acceder a un todoterreno, la famosa T8 Pro, que ustedes yo creo que la han visto en las calles por todos lados. Siempre ocurre eso con los buenos vehículos, sobre todo los que ocupan para trabajar, porque son vehículos resistentes y muy buenos. Su potencia y eficiencia junto a la normativa Euro 6 aseguran un rendimiento superior y menos emisiones en cualquier aventura. Visita las redes sociales de Jack Chile para obtener más información. Y si ya tienes el auto que querías y ya sacaste tu licencia de conducir, estás a un paso de aprobar el teórico y poder tener tu licencia de conducir. Ahí vamos a pensar en Autoplanet, porque Autoplanet tiene para ti todo lo que necesitas para tu vehículo en 65 tiendas en todo Chile y autoplanet.cl. Además, búscanos en los beneficios de clientes Autoplanet. Ahí estamos como practicatest.cl y obtén un código de descuento para todos nuestros productos, excepto con los del libro al hogar. Así que, profe, continuamos con nuestro capítulo del libro para la conducción en Chile, terminándolo con un gran resumen y pensamos en lo siguiente, algo muy moderno, profe. Cansancio, sueño y somnolencia. ¿Qué es lo que ocurre con esto, profe, en la conducción? Bueno, según lo que dice acá el libro, que también decía en el libro anterior, el libro antiguo, que datos a nivel internacional revelan que entre un 15 y un 30% del total de los siniestros de tránsito ocurre por el factor sueño, que está asociado directa o indirectamente, y muchos de ellos tienen consecuencias graves. Mira, o sea, siempre repetimos esto, ¿cierto? Uno está más cansado, estamos en una era en la cual mucha gente, no sé, decide trabajar y estudiar, o cruza
Tal vez cruzar una comuna en Chile ya es complicado, y no tan solo la región metropolitana, ya dejemos muy claro eso. Las capitales regionales, en cierto sentido, están bien colapsadas por el parque automotriz. Ya no es solo es estresante conducir en la capital de nuestro país, también lo es en muchas regiones, ¿ya? Entonces hay que tener mucho ojo con que no solo la gente de Santiago es la gente más estresada, que si tienen un factor adicional puede ser, pero estamos llevando tiempos que son un poco complejos. Y como decimos nosotros con el profe Anthony, manejar en modo zen es difícil, pero lo invitamos a todos a estar tranquilos porque impacta en la conducción, a respirar un poco antes de conducir. Hay gente que se da unos minutos, de hecho hay gente que en base a sus creencias hasta hace una oración o algo por el estilo. Todo lo que uno pueda hacer, o estas técnicas modernas de bienestar, ¿cierto? Respiración, todo lo que uno tenga como herramienta, es bueno utilizarlo para partir tranquilo la conducción cada vez que uno lo haga y no pensar que los trayectos cortos son insignificantes, ¿cierto? Muchos de los siniestros ocurren en trayectos cortos. Muchos de los siniestros con niños en sistema de retención infantil ocurren muy cerca de su casa. Por creer que no es lo mismo ir a otra región por la autopista que dar una vuelta en las calles aledañas para ir al supermercado. Siempre uno debe estar atento en la conducción. Profe, te damos las gracias nuevamente por todo lo que nos ilumina respecto a este conocimiento que hoy día nos tocó La persona en el tránsito del nuevo libro para la conducción en Chile. Y será hasta el próximo capítulo con el tema número 5. Nos encontramos próximamente en el podcast de Práctica Test. Hasta pronto, profe. Hasta pronto.